amigo. Oye, de una vez presenta a nuestro invitado si quieres, ¿no? Ya que se integró como parte de este equipo. Sí, pues hoy nos va a acompañar en el primer tiro al blanco de esta noche, Javier Rivera Escalona. Él es el representante del Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Electoral del Estado de México y sin duda pues hay mucho de qué hablar con él. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Un saludo a todo el auditorio. Muy bien, pues ojalá que se queden. Usted ya conoce las líneas de comunicación o las plataformas de comunicación que enriquezca este espacio informativo. Le mandamos un abrazo caluroso y afectuoso a Oscar Glenn. Oscar Glenn, por Hace 8 supuesto. días te extrañamos, amigo. Sí, gracias, muy amables. Pido una disculpa porque se me atravesaron cuestiones personales que me impidieron llegar. Y nos dijeron que todo salía bueno, fuera. Eso están en tu oficina. Nos decían que no salías de las farmacias similares ahí con el doc. No, estaba en la del ahorro. En la del ahorro. Me queda más cercana, no, a la similar no hubiera llegado. Muy bien, amigo. Ahí está, pues, le mandamos un abrazo, un saludo afectuoso a Oscar Glenn esta noche. Y vámonos con nuestro primer tiro al blanco. Así como les comentaba al inicio de este programa, está con nosotros Javier Rivera. Bienvenido a Juego de Manos. Nuevamente, gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Oye, de entrada, ¿cómo vieron los resultados del primer domingo de junio? Hay quienes señalan que le fue mal a tu partido, pero sin embargo, en un análisis estatal, ¿qué es lo que tú resumirías? Bueno, en primero tenemos que reconocer que efectivamente el 7 de junio descubrimos un hartazgo de la sociedad en contra de los partidos políticos en general y particularmente en el sistema político electoral mexicano. Todos, por supuesto, retrocedemos. Ese no es el consuelo de tontos, sino al contrario, es el gran compromiso de revisar de manera detallada, de manera concienzuda, en un ejercicio de fortalezas y debilidades de nuestro partido para volver a conquistar el voto ciudadano a nuestro favor. Y efectivamente, si haces un análisis así de bote pronto, el PRI es el gran perdedor, pierde cientos de miles de votos, porcentualmente es el que más pierde. Acción Nacional, por supuesto, también retrocede. Y ya en la composición final de la legislatura vamos a tener más diputados que Acción Nacional por la mayor cantidad de diputados de mayoría que ganamos nosotros en Nezahualcóyotl y en el distrito 11 de Santo Tomás de los Plátanos. También aumentamos de 11 presidencias municipales que gobernábamos a 16. Aumentamos la población gobernada y eso nos da sin lugar a dudas un gran compromiso frente a los electores para, reitero, reconquistar ese voto ciudadano. Pero se anticipaba de alguna manera u otra que la caída del PRD iba a ser más estrepitosa. ¿Ustedes consideran que se ubicaron en un nivel, que la lograron contener o que definitivamente si esta caída sí les está pegando, ¿no? Sin lugar a dudas, la nueva creación de partidos de izquierda como Morena, debemos reconocerlo. Quien ahora de alguna forma los quiera minimizar estaría en un error. Quienes analizamos de manera racional y objetiva la nueva participación de Morena en el escenario político, dejó evidenciado que un gran porcentaje de los votos que ellos obtienen son los del PRD. Si tú sumas los votos del PRD, Morena e incluso Encuentro Social, te podrás dar cuenta que son los mismos votos que porcentualmente teníamos tanto en el 2012 como en el 2009. Aquí debes hacer una comparación manzanas con manzanas, es decir, elecciones intermedias con elecciones intermedias. Si tú la analizas la del 2012 con la del 2015, evidentemente va a haber una valoración indistinta. Y sin duda, la nueva participación de Morena es un necesario reencuentro de la ciudadanía con una opción distinta. No es necesariamente que sea un voto en contra del PRD, es un voto en contra del sistema político electoral mexicano y la opción que determinaron fue Encuentro Social y Morena. Ahora, ¿qué opinión te merece esta declaración? Casi sé lo que me vas a contestar, casi sé lo que todos me van a contestar, pero al final del día me gustaría saber su opinión. Esta declaración que hace el presidente de la República hace algunos días que dice: la gente acudió a las urnas avalando lo que se ha hecho desde el gobierno federal. ¿Lo ven así? Al final del día ustedes estuvieron en el Pacto por México, aprobaron algunas reformas que hoy, bien o mal, medio caminan, ¿no? Entre ellas la del fin de semana, la reforma educativa.
Pero tú consideras que sí, la gente que al final del día le dio la mayoría en la Cámara de Diputados Federal al PRI, como sea, con ayudas, con rémoras, verdaderamente vio eso, vio esas reformas, vio ese buen desempeño que dicen desde la presidencia ha tenido el país? No, yo creo que no. Insisto, si revisamos analíticamente los resultados, es un voto de castigo para el PRI, sin lugar a dudas. Con todo y el reparto de televisiones en los últimos días de la jornada electoral, con todo y el reparto de dádivas de los programas sociales que nosotros impugnamos, los millones de pesos que repartieron en las comunidades más pobres, es sin duda como sostuvieron su voto duro, digámoslo así, pero potencialmente hay un voto de castigo en contra del PRI. Y evidentemente la gente lo que hizo es, por un lado, dispersó su voto, ni concentró el voto en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, lo dispersa en el Partido Encuentro Social, el Movimiento Ciudadano, y en Morena, por supuesto, que es el gran capitalizador de este hartazgo en contra del PRI. Y si tú revisas el voto nulo, queda en 4%. Sí. Sin lugar a dudas, el movimiento anulista también es uno de los ganadores. Y ahí se refleja el hartazgo de la ciudadanía. Y si los que estamos en este contexto sociopolítico no hacemos algo, sin lugar a dudas va a seguir creciendo el anulismo, ¿no? Oye, y precisamente en este tema de estadísticas, ¿cómo ven ustedes que, por ejemplo, en las zonas pues rurales la participación electoral es muy alta, en las zonas urbanas muy baja? ¿Cómo se explica este fenómeno? Se explica por lo que yo decía, lo tenemos casi revisado casilla por casilla, en donde la dádiva, la compra del voto, es mayor. Lamentablemente el partido oficial juega con la pobreza, con la ignorancia de la gente, con la falta de mayor comunicación y conciencia política que en las zonas urbanas. Son votos movilizados entonces, no son votos, digamos, democráticos que hayan ido por su voluntad. No, de ninguna manera. Hay estudios de sus colegas, de ustedes, que en la zona norte del Estado de México, en las filas donde se entregaban las televisiones, pues se logró, como tú lo señalas, comprar o movilizar el voto de esa forma, pero no es un voto consciente, ¿eh? Ahora, después de estos resultados, ¿qué viene para el PRD? Se antoja una caballada muy fuerte. El PRI tiene varios candidatos, podría decir yo que por ramilletes, y sin embargo la izquierda y la oposición, incluyendo al PAN, no tienen una figura fuerte que logre canalizar precisamente ese crecimiento, ese apoyo, esa izquierda o esa oposición rumbo al 2017. ¿Qué van a hacer ustedes? Primero se viene que se consolide un recurso que tenemos interpuesto en contra de la sobrerepresentación del Verde. Si logramos obtener eso, se le quitarían 2 diputados al Verde. Uno se repartiría para el PRD y uno se asignaría al PAN. Eso nos pone en una mayoría en la legislatura del Estado de México. Como oposición. Como oposición, es decir, el PRI pierde la mayoría. Y entonces, ¿qué se viene? Pues un gran trabajo de conciliación entre los distintos partidos políticos, incluido el PRI, para generar reformas político-electorales, político-sociales, que garanticen un desarrollo más armónico del Estado de México. Tenemos los primeros lugares de inseguridad pública, tenemos los primeros lugares de falta de desarrollo social, de desarrollo económico. Entonces se vienen momentos interesantes para la oposición en el Estado de México, que sin duda ponen al PRD como un protagonista que iría a la vanguardia en la sucesión de la gubernatura, sin lugar a dudas. Pero ¿ves a Morena incrustada en esta oposición? Dicen que ya traen ellos su agenda particular, motivada, dirigida evidentemente por Andrés Manuel López Obrador. Lo que está pasando en la capital de la República Mexicana, dicen también los que saben del tema, le preocupa mucho, por ejemplo, a Mancera, ¿no? Esta oposición que tendrá de la izquierda, sí, pero al final del día oposición. ¿Tú crees que Morena verdaderamente se pueda sumar al PRD, por lo menos para hacer una oposición fuerte que pareciera no se dio en estos primeros 3 años, o en esta legislatura que está por salir? Yo creo que Morena tiene claro que en el Estado de México sola no va a poder con los 6 diputados que tiene hasta el momento asignados. Requerimos no que se sume al PRD, sino que se sume a una oposición creativa, propositiva, y que vea como objetivo fundamental el desarrollo de la ciudadanía del Estado de México. Ese debiera ser el emplazamiento para todos los partidos. No que se fortalezca a alguien en específico, sino que se fortalezca al pueblo del Estado de México. Y creo que si Morena es congruente con lo que viene diciendo,
tendría que sumarse a este ejercicio complementario de todos los partidos políticos. Ni nosotros solos con los 12 o 13 diputados que pudiéramos tener, a los 13 del PAN, pues vamos a consolidar políticas públicas ni agenda legislativa. Requerimos del concurso de todos los demás partidos políticos, incluido el PRI, porque sin lugar a dudas nos estaríamos convirtiendo como ellos, ¿no? Ligando un poco el tema que comentaba Gabriel de la Ciudad de México, todo es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador y el poder de su franquicia, o también hay responsabilidades internas en la vida orgánica del PRD. Incluso a nivel nacional, por los resultados del DF se habla de que hay una caída de la corriente de los chuchos, ¿no?, quienes controlan los grupos más hegemónicos del PRD. ¿Sí consideras que todo es por crecimiento de Andrés Manuel lo que sucedió a favor de Morena, o también hay responsabilidades internas en el PRD? Yo digo que estaríamos cometiendo un error si nos ensimismamos y buscamos responsables internos. Aquí tenemos que asumir la responsabilidad, insisto, de un hartazgo ciudadano en contra de todo el sistema político electoral, y que el PRD lamentablemente en la capital del Estado de México lo resintió. Y lo capitaliza Andrés Manuel por sus méritos, por supuesto, pero principalmente porque se ha mantenido como el opositor más radical en contra del régimen priista. Si nosotros hubiéramos asumido una posición distinta en esto del Pacto por México, a lo mejor hubiera sido otro el resultado. Ellos lo capitalizaron bien en un sistema también que les benefició de manera comunicativa, distorsionando la realidad del tema de Guerrero, el tema también, por supuesto, del conflicto intrainterno del PRD, y creo que sería un error volvernos a meter a ese conflicto interno. Se ha dicho que no ha habido de parte de la dirigencia nacional del PRD una culpa sólida que verdaderamente pueda poner sobre la mesa responsabilidades. Inclusive había algunas voces que decían, parece que es hora de que Carlos Navarrete pues empiece a recoger algunas de sus cosas, sus chivas, ¿no? Y ¿tú coincides con esto? ¿Qué tiene que pasar con el PRD nacional? No, yo creo que estamos próximos a celebrar un Consejo Nacional de evaluación real, insisto, racional, de lo que aconteció, más que con mea culpas, con asumir responsabilidades y corresponsabilidades también de todos los dirigentes del partido en los estados y en todos los niveles de las instancias de dirección. E insisto, el ensimismarnos en la responsabilidad interna no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos asumir como un rechazo real que se vio ya en las urnas, para que nos volvamos a convertir en una opción de la izquierda real y también, por supuesto, ahorita mayoritaria, ¿no?, a nivel nacional, con todo y que tenemos ese porcentaje de votación. Mira, se nos acaba el tiempo, pero un poco de manera, ojalá nos puedas contestar de manera breve. ¿Deberá de continuar el PRD un pacto por México en esta legislatura que viene? ¿Te refieres a la federal? Sí, claro, por supuesto. No, nosotros necesitamos hacer un giro a la política, tanto en el Congreso de la Unión como en nuestra relación con el Ejecutivo. Necesitamos ser más propositivos en ese sentido, y creo que la ciudadanía de lo que requiere es de soluciones a la crisis política que estamos padeciendo. Oye, es circunstancial lo que pasó y paradójico. El presidente Peña está muy mal calificado, saca buenos resultados. Ante esta circunstancia hay quienes consideran que es necesario que se vuelva a pensar en un frente opositor en el que pues pudiera participar PAN-PRD, aunque los resultados de gobierno a muchos no les han gustado. ¿Tú crees que en el Estado de México sea necesario o que sea factible, que debiera analizarse otra vez la posibilidad de ir con el PAN a la gubernatura del 2017? Pues vamos a iniciar, como decía, en esta posibilidad de hacer cosas al interior de la legislatura. Eso es primero. El PRI pierde la mayoría absoluta y va a necesitar de los 2/3 para reformar algunas cuestiones en el contexto del Estado de México. Vamos a explorar cómo podemos fusionar las agendas legislativas, tanto del PAN como la del PRD, insisto, en el beneficio de la gente. Y si eso procede, estaríamos en condiciones de revisar una posible coalición. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Javier, por haber Al orden, estado esta noche. como siempre, muchas gracias. Esa es tu casa y pues hay todavía muchos temas. Ojalá y no haya otros espacios y otros momentos en los que nos puedas acompañar para discutir un poco más. Gracias. Amigo, por favor. Adelante. ¿No vas? Pues vamos a una pausa comercial. No se vayan, viene otro tiro al blanco. Aquí estamos. Meganoticias.mx, el único portal informativo